Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo tributan las criptomonedas y los NFTs, las particularidades de cada caso y de qué herramienta podemos valernos para completar estos procesos correctamente. Comencemos. Buenas, Jimena. ¿Qué tal? Muy bien, pero un poco nerviosa. He de reconocer que este capítulo es algo que es un quebradero de cabeza de mucha gente, sobre todo que se dedica a este mundo de la blockchain, de los NFTs, que tengo una monedita y tal, vale, pero... Lo que te viene, cariño. Tela, porque no ha sido nada fácil documentar este capítulo para enseñarles a todos cómo tributan las criptos. Sí, además que tenemos a un experto que lo explica muy bien. Sobre todo para nosotras. Gracias a Dios. Sí, sobre todo para nosotras que no tenemos esos conocimientos de base. Bueno, ha sido un capítulo o una entrevista además muy didáctica. O sea, ha sido, yo creo que Jesús, que ahora lo presentaremos, nos ha dado una cantidad de información muy útil y ha sido esclarecedor en muchos sentidos. Sí, esperamos que este capítulo sea esclarecedor para todas las personas, porque es que nació un poco de esa pregunta, en plan... Claro. Estamos en época de renta, estamos en época de declarar qué es lo que tenemos criptomonedas, ¿vale? No deja de ser mundo económico, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tiene que decir Hacienda en todo esto? Claro, y que por otro lado yo creo que también eso frena a mucha gente al momento de animarse a hacer este tipo de inversiones. Entonces, mira, quizás con la información de este capítulo mucha gente se vaya a sentir mucho más segura, más tranquila y se... ¿O no? Y se anime, o no, o diga, wow. Pero bueno, para empezar vamos a presentar a Jesús Lorente Ariza, que es asesor fiscal y economista especializado en criptomonedas y es CEO de SL Crypto, que es una consultora legal cripto, una empresa muy particular en ese sentido. Y bueno, él nos cuenta, y es interesante cómo fue su entrada en este mundo, porque bueno, yo creo que aquí es importante también entender cómo un asesor fiscal y economista entra, ¿no?, al mundo cripto y además nos cuenta un poco acerca de su canal de YouTube. Desde el año 2016, la verdad es que nos empezó a interesar mucho las cripto y yo vi que no había... Busqué en Google, oye, ¿cómo se contabiliza Bitcoin? ¿Cómo se contabiliza cuando compras Bitcoin? Y no había nada. Y entonces, bueno, pues yo me lo estudié y me lancé a poner un post sobre cómo se contabiliza Bitcoin. Y a raíz de ahí, pues empecé a indagar y pues a través de nuestro canal de YouTube, llevamos desde 2016-17 ya pues un poco generando, informando a la gente de cómo debería de tributarse las criptodivisas. Sabemos que es algo muy difícil y que es complicado las cripto, es complicado la fiscalidad, ¿no? Entonces hemos intentado unir las dos cosas y explicarlo de forma lo más sencillo posible, ¿no? Bueno, es fantástico porque, bueno, de alguna manera dan asesoría, pero también tienen este canal de YouTube donde, y yo he entrado y la verdad es que es lo que él dice, el lenguaje es muy cercano, sientes que realmente estás entendiendo esta gran masa compleja. Por fin. ¿No? Y por otro lado, bueno, sí que le preguntábamos que cuál es o cómo está constituida CL Crypto, ¿no? En qué consiste, ¿no? Y él nos comentaba que era una sociedad que está exclusivamente dedicada a la legalidad y fiscalidad cripto, o sea, te asesoran en ambas cosas y ellos son un equipo de economistas, auditores, abogados y todos además son inversores. Por lo tanto, inversores en cripto. Por lo tanto, también pues lo viven en carne propia. Entonces, allí se genera, y ya lo veremos más adelante, bueno, una cantidad de asesorías que también parten pues, de la experiencia que van teniendo y hay muchas cosas que van sucediendo sobre la marcha que veremos en el caso, por ejemplo, de las consultas más adelante, que permiten que ellos asesoren a sus clientes y eso también termina ayudando, digamos, a toda la comunidad de gente que está metida en este mundillo. Sí, porque a la vez que este chico se ha hecho preguntas de, bueno, yo soy asesor fiscal, voy a ver cómo se fiscaliza todo esto de las criptos, esta misma pregunta también se lo hace la comunidad, ¿no? Y una de las principales preguntas que se hace todo el mundo es en plan, bueno, pero yo tengo criptomonedas, ¿he de tributarlas? ¿Qué he de hacer con estas criptomonedas de cara a la legalidad, a la fiscalidad? Y vamos a escuchar su respuesta. El gran problema que había era que no sabíamos si teníamos que incluirlas o no, si había que tributar o no por las cripto, ¿no?
sobre todo cuando había permutas sin sacar a fiat. Y entonces Hacienda ya dejó claro en una consulta en el año 2017 que sí, que si cambiábamos una cripto por otra cripto, aunque no saliera fiat, teníamos que declarar una ganancia patrimonial por diferencia entre lo que nos había costado la primera cripto y el valor de mercado de esa cripto cuando la vendí. Aquí dar este pequeño apunte del concepto de fiat es el dinero real, ¿no? Son los euros, los dólares, los yenes, etcétera, ¿no? Bueno, dinero tradicional, vamos a llamarlo más que real, ¿no? Pero es esa diferencia entre el dinero más digital, llamámosle como es el de las criptomonedas. Entonces, ¿cuál es el error más común que suele cometer la gente en cuanto a operaciones con criptomonedas y con NFTs? Esto es lo que nos contesta. El principal error es que hacemos millones de operaciones y no nos damos cuenta de eso hasta el final del año. Y entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que acumular todas las operaciones y de ahí sacar las ganancias patrimoniales, ¿no? Entonces, yo creo que el principal error, fíjate, es no llevar un control mensual o bimensual o trimestral más o menos de nuestras operaciones para hacerlo bien al final, porque si no al final es casi imposible, ¿no? De hecho, esto va a ser bastante el tema recurrente de este capítulo, ¿no? El llevar bien un control, el saber qué operaciones estás haciendo, porque todo esto luego se lo tenemos que contar a Hacienda de alguna manera. Totalmente, y que claro, yo por ejemplo tengo amigos y probablemente tú también que están operando en este ecosistema desde hace ya varios años. Hay gente que está desde el 2013, desde el 2012, o sea, gente que tiene mucho tiempo y claro, en ese momento ni se sabía, ni siquiera se contemplaba que esto pudiera ser un bien que tuvieses que declarar. Entonces, lo que es complicado ahora es sobre todo el hacer la recopilación de todas esas operaciones, sobre todo, bueno, muchas personas se preguntaban, claro, si yo he tenido esta criptomoneda que ha pasado por tantas permutas, o sea, por tantos cambios entre criptos, si yo he hecho tantas operaciones, pero me cuesta mucho llevar o saber exactamente cuáles fueron estos movimientos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, Jesús nos va a dar a lo largo de todo este capítulo varios tips que tienen que ver con desde softwares hasta métodos que tienes que seguir como para ir llevando este control de una manera más rigurosa, porque ahora sí. Porque Hacienda te lo pide. Ahora sí te lo pide. Hacienda necesita saber, necesitas tributar las criptos, sí, pero vamos a ver en qué circunstancias. Claro. Porque por ejemplo, las criptomonedas y los NFTs no se tributan de la misma manera, las criptomonedas en función de si están en España o no se tributan de la misma manera, e incluso las acciones que hacemos con esas criptomonedas son diferentes. Sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Una pregunta que es muy habitual es si saco de mi monedero virtual las monedas, ¿debo tributarlas? Sí, ¿vale? Lo que comentábamos al inicio, si no lo conviertes en dinero fiat, aún así tienes que tributarla. Es decir, si tenemos 0,5 Ethereum y creo que eso se traduzca en, me lo invento, 20.000 euros... para que llegue a mi cuenta bancaria, ese sería el cambio, eso sería sacarlo del monedero. De criptomoneda a fiat. A fiat. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces el cambio de Bitcoin a Ethereum, por ejemplo, eso se considera una permuta. Una permuta es el cambio de una moneda por otra. En ese caso, se tributa de una manera particular. Ahora lo vamos a ver más adelante, cómo en cada caso, cómo se debe tributar, ¿no? Luego, si haces staking, que se puede traducir básicamente como apostar, ¿no? Pero se refiere al proceso mediante el cual en una red, ¿no? Tú bloqueas determinada cantidad de una criptomoneda específica. Si estás operando, por ejemplo, en la red de Ethereum, bloqueas una parte de tus Ethereum y en ese caso esto permite, a través de una serie de protocolos de validación, facilitar ese proceso de validación. Como recompensa, la red te premia dándote más Ethereum porque la estás ayudando de alguna manera a validar, a funcionar, ¿no? Entonces ese dinero, el del staking, también tiene que tributar, ¿vale? De otra manera distinta, que ahora también lo veremos con la descripción que nos va a hacer Jesús. Y finalmente el proceso de minería, que es el proceso mediante el cual tú tienes tu ordenador, vamos a plantearlo de la manera más básica, tienes tu ordenador conectado a la red, en este caso, por ejemplo, de Bitcoin. Este ordenador necesita de ser, a través de una serie de operaciones matemáticas, tiene que ser capaz de solucionar una serie de algoritmos. Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo también es premiado
porque tú también estás encontrando de alguna manera nuevas monedas, y al encontrar estas nuevas monedas, resolviendo esta serie de operaciones matemáticas, entonces la red te premia por haber sido un minero, por haber sacado, como si fueses un minero de oro que ha sacado una pepita de oro. Pues muy bien, has sacado un Bitcoin, por lo tanto te premiamos con este porcentaje de Bitcoin. Ese dinero de la minería, de hecho, se considera un trabajo. Entonces también tiene una manera de tributar particular. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Una manera de explicarlo que tenía Jesús era haciendo una analogía, y él va a hacer mucho énfasis a lo largo del capítulo en la analogía con el mundo tradicional. Porque, ¿qué sucede? Bueno, esto va cambiando muy rápido, la tecnología cambia muy rápido, evidentemente las leyes van más lento y es necesario buscar algún tipo de correlación con lo que ya tenemos. ¿Y cuál es la manera más sencilla? Correlacionarlo con casos del mundo tradicional. Y este es el ejemplo que él nos pone. Cuando alguien tenía un terreno, ¿vale? Y hacía una permuta de un terreno con un constructor y le decía, mira, yo te doy mi terreno y tú construye dentro de mi terreno y me vas a dar 3 pisos. Son una permuta de un terreno por unos pisos futuros. Bueno, pues cuando te daban los pisos, que tampoco es dinero, que no es fiat, ¿vale? Se valora en euros, pero no es euros, ¿vale? Que es lo mismo, yo ahora te estoy cambiando a ti un Bitcoin por 10 Ethereum, ¿vale? Pues aquí están cambiando un terreno por pisos futuros o por pisos reales, pues en ese caso también se tributa, ¿no? Entonces, y no ha ido a tu monedero ni un euro, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, es decir, yo siempre, a ver, que a mí me encantaría no pagar y sería pues un poco más sencillo, ¿no? Pero a día de hoy, como no hay una legislación que te diga expresamente eso, tenemos que ir a la legislación estándar, ¿vale? Y por lo tanto, sí, aunque no vaya al banco o a Fiat, tendrías que tributar. Claro, esto es un poco la siguiente pregunta que nos hacemos. Es decir, si no hay leyes específicas de criptomoneda o de NFTs, y tenemos que hacer identificarlas con las leyes, digamos, más estandarizadas que se acerquen un poquito a estos ejemplos, ¿no? Como el que ha comentado, ¿no? O sea, yo tengo un terreno y lo convierto en 3 casas. Vale, no ha pasado por mi dinero alguno, ¿no? Por mi parte, ningún dinero fiat como tal, ¿no? Si yo tengo una criptomoneda y la paso a otra criptomoneda, tampoco ha pasado por mí, pero el valor ha cambiado, por lo tanto, esa permuta sí que la tengo que tributar. Es decir, esa analogía nos permite conocer cómo debemos tributar y cómo debemos, comentarle a Hacienda qué es lo que estamos haciendo con este ecosistema económico. Pero ¿qué pasa? La pregunta que llega ahora es qué artículos, consultas, documentos oficiales, es decir, ¿dónde podemos sacar esa información de Hacienda para entender todo el proceso de tributación de las criptomonedas y NFTs? Y esta es la respuesta que nos da Jesús. Vale, pues fíjate, artículos, no te voy a mencionar ninguno porque no hay ningún artículo específico que hable de las criptodivisas por ahora. Fíjate, la primera vez que aparece monedas virtuales en la legislación fiscal española es en la ley antifraude. O sea que imagínate que es de hace poco, pero ya el título ya genial, ¿no? Para los criptoinversores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que partir de la ley de renta, de la ley del IVA estándar, la cual nunca se habla de criptomonedas, de monedas virtuales, etcétera. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar asociar eso a la nueva realidad económica que son las cripto, ¿no? Y entonces, ¿en qué nos basamos? Pues sobre todo en ese estudio del artículo y después en algunas consultas vinculantes que ha generado la agencia tributaria. Claro, aquí la pregunta es, ¿qué es una consulta vinculante y quién puede hacer estas consultas? Básicamente las consultas son dudas que la ciudadanía le hace a Hacienda, ¿no? Tú puedes hacerle una consulta a Hacienda a continuación te responde, ¿vale? Y esto pasa a ser parte de lo que son las consultas vinculantes, que se consideran la doctrina que Hacienda va creando, ¿no? Porque por los momentos no existe una ley como tal, pero sí que va diseñando su doctrina a partir de las preguntas que le va haciendo, digamos, en este caso específico, pues la comunidad cripto.
¿Qué sucede? A veces estas consultas son contradictorias porque Hacienda puede ir tomando diferentes decisiones o respondiendo de manera distinta a medida que vayan saliendo escenarios y casos muy particulares. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del capítulo en un par de casos. Pero bueno, lo interesante es que es algo que es público, que está a mano de todo el mundo. Si entras en Hacienda puedes acceder a la zona de consultas vinculantes y leer cuáles son las últimas consultas que Hacienda ha respondido para saber qué tipo de qué manera tienes que declarar en determinados casos. Entonces, nos habla Jesús del caso de la consulta 999 que fue hecha en el 2018. Y esta consulta marca un poco un antes y un después en la manera de declarar. La principal es la consulta 999 del 18. Esa es la que decía que una permuta de una cripto por otra tenía que tributar, ¿vale? Hasta ese momento, pues la verdad es que no se sabía. Entonces, esa fue una consulta clave a la hora de tributar. Y después ya tenemos diferentes impuestos. Ojo, Jimena, que estamos hablando de renta, estamos hablando del impuesto del patrimonio, estamos hablando del IVA, del impuesto de sociedades. Hay un montón de impuestos. Lo único que a casi todos los usuarios el que nos afecta principalmente es el de la renta. Pero mucha gente antes lo que le pasaba era que decía, pues nada, yo como este dinero no lo he sacado y simplemente he hecho intercambios entre monedas, pues yo no me toca declarar, por la lógica, simplemente. Poco más. Exacto, es como que no has tenido un ingreso de dinero como tal, entonces dices, no tributo, no tengo nada. Pero en realidad vamos a ir un poco desgranando cuáles son esos tipos de impuestos, ¿no? que él nos está comentando. Primero ha pasado por la renta, por el IVA, el IRPF, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar con la renta. Y la pregunta que le hicimos a Jesús es, ¿cualquier ingreso o gasto debido a la compraventa de estas criptomonedas debe incluirse en la declaración de la renta? Y en principio nos comenta que, claro, con esa definición que ya hemos comentado antes que ha dado Hacienda, de esa permuta, es decir, ya hemos cambiado una criptomoneda por otra, entonces ha habido como una diferencia económica, eso se lo tenemos que declarar a Hacienda. Y como ¿por qué? Porque todos los ingresos se declaran a Hacienda, pero depende del tipo de ingreso, ¿no? Se declara de una manera o de otra. Como hemos comentado antes, esta manera de declararla, que la vamos a ir comentando más adelante también, en función de los diferentes tipos o acciones que hace el usuario, todas estas las hemos como que relacionar con el sistema de renta tradicional, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay una legislación que hable de esto específicamente, sino que están estas consultas vinculantes que lo que nos permiten es, vale, pues si tradicionalmente se ha hecho así, pues el mundo de la cripto, esto se parece a esto, pues lo vamos a aplicar hasta que lleguen esa legislación esperada, ¿no? Que va a tardar en producirse. ¿Y por qué va a tardar? Bueno, porque Hacienda, como todos sabemos, en un punto, es que siempre va por detrás va por detrás en el sentido de que van revisando toda esta legislación como 4 años después de que se produzca, ¿no? De que se genere esa ley. Me explico. Por ejemplo, Hacienda ahora mismo, en este momento, en el 2022-2023, está revisando la legislación del año 2018-2019. Entonces, claro, las criptomonedas son realmente bastante recientes como para que todavía estén revisando si tienen coherencia, digamos, estas tributaciones o si hay que modificarlo, ¿no? Esto lo iremos viendo a lo largo de los años a medida que vayan sacando estos casos específicos de tributación con criptomonedas, etcétera, y se vayan revisando todos estos casos prácticos para introducirlos en la legalidad, de manera que puedan ser un ejercicio como más generalizado y que puedan aplicarse todos los casos. Entonces, bueno, un poco vinculado a esto, ¿no? Como dices, actualmente se están revisando los casos del 2018, pero bueno, ya ha habido varias definiciones. Entonces, en este caso nos habla Jesús de cuáles son los tipos de ingresos, ¿no? También dependiendo de la actividad que lleves a cabo con criptomonedas que puedes obtener. Y esto es lo que nos cuenta.
las ganancias patrimoniales, que son van a esas casillas, no me acuerdo ahora las casillas, pero son como ganancia patrimonial, las permutas, y pues tenemos otro tipo de ingreso, por ejemplo, pues el staking, ¿vale? Pues el staking se asocia más o menos como a un plazo fijo, entre comillas, ¿vale? Por lo tanto, los rewards que te van dando en cada staking, pues sería como unos intereses, sería un capital mobiliario que tributa también al 19, 21, 23 o 26%. Pero, por ejemplo, un airdrop que te dan realmente es como algo que te dan gratis, como una subvención, como una lotería, ¿vale? Uh-huh. Eso es, la lotería y los juegos van a la misma, esto, lo único que hay una parte que está exenta cuando viene de organismos oficiales. Entonces, los airdrops es una ganancia de la parte general y entonces todo lo que te han dado lo tienes que meter como ingreso y eso te tributa en la parte del trabajo, etcétera. Por lo tanto, va desde el 18 hasta el 40 y pico por ciento. Por lo tanto, si tienes un trabajo donde, yo qué sé, pues estás cobrando 30.000 euros, etcétera, y tienes un alquiler y tienes no sé qué, igual resulta que el airdrop que te dan igual estás tributándolo al 48%. Entonces aquí el ejercicio es, entre comillas, sencillo. Es si tenemos permutas, o sea, si tenemos dinero que hemos ganado a través de permutas, cambiar una moneda por otra, entonces lo tenemos que tributar dentro de las casillas correspondientes a ganancias patrimoniales. Yo estoy aquí un poco resumiendo lo que ha dicho, Sí. eso como para que quede muy claro. Luego, entonces, si hemos hecho... Que los porcentajes ya es otro... Exacto, ya lo miraréis vosotros. No, en YouTube lo pueden observar ahora pero por lo menos pantalla. Sabemos en qué zona estamos. Así es. Y entonces luego, si es un staking, si es dinero que has obtenido a partir de un staking, entonces esto lo tienes que meter dentro de las casillas correspondientes a plazos fijos, ¿no? Porque se considera que son como intereses. Luego, cuando tengas que coger el dinero que has obtenido a partir de actividades como airdrop, que básicamente no es una actividad que has realizado tú, sino es una especie de premio que has obtenido, entonces esto se considera, se mete dentro de las casillas correspondientes a subvenciones en la parte específica que tiene que ver con el trabajo. Le digamos que esos son las tres primeras categorías o tipos de ingresos que son además los más comunes y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nos venga alguien y nos diga, vale, ¿cómo tributamos las criptos? En plan, dime qué has hecho. Dime qué has hecho y luego ya veremos. Básicamente. Esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí. Básicamente. Entonces, sí hay que hacer, aquí hay que dividir. Después, entonces, ¿qué pasa? Le preguntábamos, porque ya hablamos de lo que son los ingresos. Y esto, por eso es tan importante saber los movimientos de... Claro, los movimientos exactamente que hiciste en qué momento con cada uno de ellos. Entonces, luego, al principio le preguntábamos por los ingresos y luego le preguntamos, vale, Jesús, ¿y qué pasa con los gastos como los fees, por ejemplo? Y esto es lo que nos respondía. Los gastos solamente hay unos que son deducibles y no. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos un envío de una cripto, de una wallet tuya a otra wallet tuya, de un exchange a otro exchange, tenemos una serie de gastos, ¿vale? Esos fees que pagamos y, por tanto, si enviamos uno, en vez de uno nos llega a 0,95, ¿vale? 0,05 de fees, ¿vale? Esas fees no son un gasto deducible. Igual que, por ejemplo, cuando te envías dinero del Banco Santander y te envías a la Caixa y te cobran 100 euros o 50 euros o 20 euros de comisión. Esos 20 euros no son nunca deducibles, ¿vale? Entonces, esos envíos no son deducibles. Aquí es sencillo hasta cierto punto porque hay que pensarlo como si fuese una operación que harías en como una transacción con su comisión, etcétera. Eso no. Estas comisiones no son deducibles. No son deducibles. Bien. Hasta aquí vamos bien, porque nosotras también hemos aprendido. Estamos aprendiendo qué es lo qué tipo de movimiento estamos haciendo con las criptomonedas, dónde hay que declararlo, qué se declara y qué no. Y de hecho, esto es una de las siguientes preguntas, ¿no? Es en plan, pero vale, Hacienda me ha dicho que tengo que declarar si hay cambios de permutas, o sea, si hay una permuta, es decir, tengo que declarar muchas cosas en función de mi actividad cripto, ¿no? Pero Hacienda sabe realmente cuál es mi economía, cuáles son mis movimientos, ¿no? Ahí hay un pequeño truquillo, ¿no? Sí, o sea, tengo que decirle a Hacienda lo que hago, pero realmente Hacienda se va a poder enterar de otra manera. Y de primeras vamos a pensar que Hacienda no lo sabe, porque dentro del mundo de las criptomonedas hay este tipo de autonomía, vamos a llamarle, ¿no? En estos movimientos de los usuarios. Pero vamos a escuchar qué nos dice Jesús con respecto a esto. A día de hoy, la única forma de que lo sepa Hacienda es vía banco. Es decir, a nosotros cuando hacemos una transferencia desde nuestro banco a
pues a un exchange centralizado, el banco le informa a la agencia tributaria de los movimientos tanto de envío como de recepción de dinero, ¿no? A nosotros, por ejemplo, la última inspección que tenemos en curso, que no era de un cliente nuestro, sino que directamente vino a nosotros cuando le llegó la carta, en la carta de Hacienda le decía, mira, el Banco Sabadell nos ha dicho que que enviaste a Coinbase o a Kraken, me parece que era, 20.000 y 30.000 euros en el 18 y en el 19 y que te trajiste desde el Kraken al Banco Sabadell 100.000 euros en el año 20. Entonces, fíjate, ya la propia agencia tributaria en esta comunicación expresamente mencionaba cuál era su fuente de datos. La fuente de datos es que el banco me ha dicho lo que tú has enviado y lo que has traído. Y por el medio no tengo ni idea de lo que ha pasado, dice Hacienda, porque es que realmente no lo puedes saber, no puedes saber ni lo que ha pasado en el exchange, ni dentro de las wallets, ni nada, ¿vale? Entonces, claro, a día de hoy esa es la información. Y en el futuro está pendiente el modelo 172 y 173, en el cual los exchanges españoles van a tener que informar de todos los movimientos que hagamos dentro de su exchange, ¿vale? Por lo tanto, claro, pues si hacemos 100 movimientos, pues Hacienda tendrá los 100 movimientos, ¿vale? Entonces, esto por ahora no se ha aprobado. Esperemos que no se apruebe, que sigan un poco con los líos que llevan ahora de legislación y que ganemos otro añito, ¿no? Claro, la única manera, eso es un poco lo que dice, ¿no? Que ahora mismo se está mirando la legislación y tal, pero la única manera de que los bancos sepan que todos los movimientos que haces es pasarlo a fiat. Uh-huh. Es así. Entonces, claro, aquí el tema está en que ya en el futuro... Sí, ojito, cuidado, porque a lo mejor sí lo van a mirar en el futuro. Sí, o sea que... hay que tener todo, lo que decía Jesús al inicio, ¿no? Hay que tener un control completo de tus movimientos porque, mira, en el futuro, si los exchanges también van a poder tener el mismo nivel de comunicación que los bancos con Hacienda, pues no va a haber nada que puedas esconder. Bueno, siempre que hayas hecho operaciones a través de esos exchanges. Y aquí estamos hablando además específicamente de exchanges españoles, que luego más adelante también vamos a ver qué es un exchange español, qué es un exchange extranjero. Entonces, hay otro punto, ¿no?, que es importante, que es el del minado, ¿no? Y lo que preguntábamos es, si hago minado de criptomonedas, ¿debo incluir esta actividad y los ingresos obtenidos en la declaración de la renta? Entonces, lo que nos dice Jesús es que sí, pero la minería es otro tipo de actividad diferente a las que nombramos más arriba. Entonces, y además se tiene que dividir, porque no todos los tipos de minería se tienen que tributar de la misma manera, o los ingresos obtenidos a través de diferentes tipos de minería tienen también diferencias en la manera en la que se tipifican. Entonces, en el caso del Proof of Work, que fue el ejemplo de minería que pusimos al inicio, donde hay un ordenador muy potente que está... Bueno, hay varios ordenadores, pero en tu caso, tú como persona minera tienes un ordenador muy potente que está haciendo operaciones todo el día, matemáticas, está resolviendo una serie de complejos problemas matemáticos para poder lograr dar respuesta a una serie de algoritmos que te permiten encontrar criptomonedas dentro de la red. Entonces, esto requiere una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de esfuerzo de máquina, hay una inversión por detrás. Por lo tanto, ahora nos cuenta Jesús cómo se tiene que tipificar esto dentro de la declaración. Y entonces aquí tenemos dos tipos de minería. Proof of Work, ¿vale? Hacienda respondió a una consulta y dice, oye, mira, Proof of Work de Bitcoin consideramos que es una actividad económica y, por lo tanto, deberías de dar de alta como autónomo. Deberías de tributar las ganancias en función del 19, o sea, desde el 18 hasta el 40 y pico % como una actividad. Por ejemplo, como si eres ilustrador, pues es una actividad económica. Pues la minería es otra actividad y, por lo tanto, los ingresos serían los rewards que te van dando en cada momento por haber validado el bloque, ¿no? Pero aquí la particularidad es que se considera una actividad económica, como dice él. La actividad reporta una serie de gastos, por lo cual si haces gastos en equipo, si haces gastos en electricidad, etcétera, esos gastos los puedes amortizar, ¿vale? Se puede meter como gasto dentro de la declaración. Sin embargo, hay otro proceso que es adicional, que es el hecho de tener que darte de alta como autónomo, ¿no? Porque se considera que estás haciendo un trabajo a partir de esa actividad. Claro, es el símil este que dice del ilustrador, ¿no? Es
similar. Sí, o sea, sí. siempre trasladamos un poquito el mundo cripto al mundo tradicional para hacernos una idea de lo que estamos hablando, porque si no... Claro, Y así Hacienda es. hace lo mismo, entonces, Sí. para poder saber si realmente es un trabajo, no es un trabajo. Exactamente qué es lo que haces con la minería, pues esto mismo, ¿no? Que lo curioso además en la minería es que este es el caso solamente de Proof of Work. Sí, de hecho, vamos a ir a otro caso, que es el que ya comentamos en el capítulo anterior, que es el Proof of Stake, que se abrió gracias a Ethereum. Y vamos a escuchar cómo lo hace, cómo se tributa con estas acciones. Y ahora resulta, Igan, que el Proof of Stake, hace poco sacaron una consulta de la agencia tributaria en la cual decían que el Proof of Stake de Ethereum, ¿vale? Porque era un poco lo que le habían preguntado, decían, mira, pues consideramos que no es una actividad económica, porque no tiene la suficiente implicación como que es un poco de suerte, que te toque o no te toque, etcétera, y por lo tanto lo han considerado como un capital mobiliario, es decir, como unos intereses, como decir, yo tengo estocados estos 32 Ethereum y de repente ahora me han dado 3 más, pues venga, estos 3 es como unos intereses. ¿Que no me dan nada? Bueno, pues no entra, ¿no? Claro, es que el Proof of Stake no necesita tanta carga, digamos, de trabajo, porque no es, al contrario de la minería, no es esa carga de trabajo, sino es la cantidad, entre comillas, ¿no? de Ethereum que tienes, que te da un poder de validación mayor, ¿no? Para poder, para poder validar los nodos. Entonces, claro, aquí también hablamos de que este Proof of Stake tiene una serie de gastos adicionales, al igual que el de la minería, pero al resultarse una actividad diferente, estos gastos no son deducibles, lo cual sí lo es en el Proof of Work. Para concluir, el Proof of Work es una actividad económica y el Proof of Stake es un capital mobiliario. Por lo tanto, puedes tener criptomonedas que en función de cómo hagas, cómo tengas posicionados esas criptos, lo tienes que declarar de una manera o de otra. Así es. Y bueno, una cosa que, o sea, todo esto nos llevó a un punto en el que hablábamos también de, bueno, hay otros países de los que se escuchan muchas cosas, hay países, y bueno, le pedimos a Jesús un poco que nos comparara la situación española con otros países cercanos, como por ejemplo el caso de Portugal, y de cómo en Portugal, porque se escucha mucho, ¿no? Es que en Portugal las criptos no tributan, ¿vale? Pero queríamos también saber cuál es el origen de esto y por qué es así y si va a seguir siendo así. Entonces Jesús nos cuenta esto. Vale, pues fíjate, lo más sencillo es compararnos quizá con Portugal, ¿vale? En España hay dentro de la legislación de renta, hay un artículo que habla de las ganancias patrimoniales, ¿no? Y se considera que es una ganancia patrimonial toda aquella alteración de nuestro patrimonio que se dé tanto en la valoración como en la composición de nuestro patrimonio. Se tiene que dar las dos circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, si tienes una casa que te costó 100 y la vendes cuando vale 300, pues has tenido una variación en la composición, tienes una casa, ahora no la tienes, y también de la valoración te costó 100 y ahora vale 300, ¿no? Lo mismo pasa con un Bitcoin. Si compraste un Bitcoin por 500 y lo vendiste por Ethereum cuando ese Bitcoin vale 20.000, pues has tenido una variación en tu composición del patrimonio. Antes tenías un Bitcoin y ahora tienes yo no sé cuántos Ethereums, y ese Bitcoin te costó 500 y ahora vale 20.000. Por lo tanto, también has tenido una variación en la composición. Por lo tanto, la ley de renta, cuando hablamos de esa ganancia patrimonial, es totalmente genérica y afecta a todos los activos. Antes tenía un NFT que me costó 1.000 euros y ahora lo he vendido por 800. He tenido una pérdida de 200, ¿vale? Sin embargo, en otras jurisdicciones, por ejemplo, en Portugal, se dice que no tributan las cripto, pero ¿por qué no tributan? Porque en la ley portuguesa, cuando hablan de renta, de la ganancia patrimonial, dice, mira, me lo invento, es ganancia patrimonial la venta de inmuebles, la venta de acciones, la venta de fondos de inversión. Es decir, es una lista específica de activos sobre los que se tributa. Por lo tanto, como en aquel momento no existían las criptodivisas, el legislador portugués, cuando le hicieron la consulta, dijeron, oye, pues mira, sí, las criptodivisas no se incluyen ni en los inmuebles, ni ta. Por lo tanto, si vendes criptodivisas como particular, no tributas, ¿no?
Pero bueno, no es que la hacienda portuguesa sea más benevolente, sino que básicamente la ley estipula, Todavía no está, o sea, habría que revisarla porque habría es que muy actualizarla. específica. Sí. La ventaja que tiene la hacienda española sobre los contribuyentes aquí es el hecho de que la ley lo deja bastante abierto. Entonces, bueno, las criptomonedas pudieron incluirse de manera más rápida, pero eso no quita que la ley portuguesa, o sea, el gobierno portugués Hacienda portuguesa esté actualmente revisando la legislación en el tema y puede que en el futuro próximo, o quizás no, las cosas sean diferentes también allí, o sea, más parecidas al caso español. Vamos también a dar otro ejemplo de otra hacienda de otro país europeo, que es el caso de Alemania. A ver cómo tributan allí por comparación con España. Y pues existen ciertos países, como por ejemplo Alemania, que lo que está haciendo es que no tributan las ganancias de más de un año, pero eso da igual que sean de cripto, de fondos, de acciones, etcétera. Por lo tanto, pero al final casi todas las jurisdicciones aplican una tributación similar al resto de los activos que tienen, ¿vale? Activos financieros, etcétera. Incluso en este caso alemán también es importante la trazabilidad, porque aunque no tributen más de un año, sí que es importante saber un poco en qué estado están esos activos, ¿no? En qué estado están esas criptomonedas, por eso, por si hay permutas, por si están en staking, etcétera, ¿no? Hay un montón de acciones que hacen que sí, aunque no tengas que tributar todos los años, sí tienes que saber exactamente que en este año tenías este dinero y ha cambiado por este otro. Por lo tanto, esto es un poco ejemplos de diferentes países cómo lo hacen por comparación con España. Sí, pero además Hacienda en Alemania te podría decir, ajá, ¿y tú cómo sabes, cómo me puedes demostrar que esto tiene más de un año? Esta operación tiene más de un año. Bueno, claro, por esa registro. Por esa trazabilidad. Aquí lo tienes. Entonces, bueno, investigando también sobre el tema, dimos con un vídeo en el que Jesús hablaba en YouTube sobre el modelo 720. Y nos pareció un tema muy relevante. De hecho, él nos lo comentaba, que era una de las cosas, de las últimas cosas que sucedieron en el 2022 y que impactan sobre todo este tema. Entonces le preguntamos, bueno, ¿qué es el modelo 720 y cómo afecta a aquellas personas que tienen criptos en el extranjero? Y aquí entramos en un tema que es un poquito controversial y complejo, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que todo este mundo precisamente está basado en datos encriptados y en el hecho de que el conocer el domicilio fiscal, por ejemplo, de una empresa de este tipo puede llegar a ser complicado. Incluso saber dónde tributan, qué países tributan este tipo de empresas es complejo. Entonces ahora vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice Jesús, pero inicialmente hablemos de qué es el modelo 720. Entonces es un modelo que surge ya hace varios años, cuyo objetivo es conocer la posesión que tienen los españoles de bienes en el extranjero. Y estos bienes en el extranjero son de tres tipos. Vemos por un lado las cuentas corrientes, por otra los inmuebles y por otro las acciones. Estas tres cosas, ¿sí? ¿Qué pasa? La ley dice que todos los contribuyentes españoles tienen que notificar. A nivel informativo. Es un modelo netamente informativo. Oye, Hacienda, tengo 3 criptos, tengo 5 casas y tengo 20.000 euros en donde sea. Exacto. Teóricamente, la administración no puede conocer esta información a menos de que tú se la des, ¿vale? Pero bueno, en la práctica se han dado casos en los que ha habido multas por no haber informado correctamente de este tipo de bienes en el extranjero. Entonces, había dos problemas graves, ¿no? Por un lado, la ley no prescribía a los 4 años, es decir, que si tú después de 4 años no habías notificado a Hacienda y se descubría que hace 5 años habías tenido una propiedad en el extranjero, te podía multar. Que esto ahora, bueno, no pasa, porque a los 4 años prescriben. Ahora lo contamos en más detalle, pero había un segundo problema, y es que si te multaban, esas multas eran inmensas. Eran una locura completamente desproporcionada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la relación aquí? Tú dices, vale, estamos hablando de que el modelo 720 solamente nombra estos 3 tipos de bienes. Solamente habla de cuentas corrientes, de inmuebles y de acciones. Pero hay un giro aquí. Y es lo que nos cuenta Jesús, un giro que pasó hace poco. Y de repente dicen, bueno, pues ahora queremos también que nos informéis
de las criptodivisas que tenemos en el extranjero. Con ese modelo, porque había un límite aquí en el 720 que eran 50.000 euros. 50.000 euros. Es decir, si tenías 20.000 euros en una cuenta de Francia, no tenías que declararlo. Pero si tenías 30.000 en una de Francia y 30.000 en una de Portugal, como sumábamos las dos, superabas y tenías que declarar las dos, ¿no? Y entonces aquí empezaron a decir eso, pues que las criptodivisas, a través de la ley de antifraude, también había que declararlas en el modelo 720. Claro, mucha gente se puso las manos en la cabeza porque como sé yo qué es lo que tengo en el extranjero y qué no, cómo se determina que un exchange esté en el extranjero o no lo esté. Ahora entraremos en más detalles. Pero lo importante un poco es que esta ley todavía no ha salido y que está en proceso de creación, lo que es el modelo 721. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Jesús al respecto. A día de hoy no han sacado la legislación definitiva, por lo tanto no hay que declararlos todavía. Se supone que va a haber un modelo 721 exclusivamente para las cripto, que han sacado ya algún borrador, que hay que dar la dirección pública, hay que dar, bueno, una locura, todas las entradas, las ventas, no sé, por ahora no se ha aprobado, ¿vale? Este modelo se presenta en marzo y yo creo que ahora ya no es tan peligroso, ¿vale? Porque el gran peligro que teníamos en el modelo 720 eran las sanciones tan enormes. Eran sanciones que podían ser de 20.000, 30.000, 50.000 euros tranquilamente. Sin embargo, ahora, como esas sanciones, Europa le dijo al gobierno español que esas sanciones eran desproporcionadísimas, que no tenía sentido que por una información simplemente le obligara. Entonces, las sanciones ahora son de 100 y pico euros por cada dato no declarado, etcétera. Por lo tanto, si ahora por error o porque no has querido no presentas ese modelo 721 cuando salga, que a día de hoy no ha salido, no está publicado todavía, pues bueno, al final pues la sanción será mínima, no será una sanción tan problemática como era ese modelo 720. Ya te digo, gracias a una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, pues este modelo 720 ya se queda un poco como descafeinado. Jesús, por cierto, comentaba que en las sanciones antes, previas a esta rectificación, a veces, si no declarabas o si no comunicabas que tenías un bien inmueble, que tenías una propiedad en el extranjero, a veces la sanción era tan alta que tenías que pagar prácticamente el total del precio de la casa que habías comprado fuera. Es que Una locura. Solo por informar. Solo por informar. Una locura. Entonces, bueno, ahora como dices, más llevadero, más lógico. Son 100 y pico por cada cosa que no informes. Estando en este modelo 721, Jesús nos comenta un poco qué es este borrador y cuál es la definición de esta exchange extranjera. Lo que han puesto en el modelo, en el borrador del modelo que sacaron, ¿vale? Que hicieron un pequeño borrador diciendo cómo iba a ser, dijeron, fíjate que es un poco kafkiano, porque decía, mira, se considera que está en el extranjero si el exchange donde está no tiene que declarar nada en España. Entonces, claro, tú no sabes si el exchange tiene que hacer una declaración en España o no. O sea, tendrías que ir viendo en cada exchange, preguntarle, pero tú tienes que declarar esto en España, ¿sí o no? No, vale, pues entonces lo voy a declarar yo. Entonces considero que estoy en el extranjero, no sé qué. Sí que lo declaro. Bueno, entonces, claro, es decir, ellos, claro, no se atrevieron a decir un método para decir dónde están las criptodivisas. Y eso que había una consulta que más o menos lo decía. Claro, es como ponemos un poquito en esa situación que estamos hablando todo el rato de exchange. Este exchange es el sitio de intercambio de las operaciones de compra y venta, intercambio de criptomonedas. Uh-huh. Entonces, claro, es extranjera. ¿Cómo lo sé yo como persona que tiene criptomonedas, ¿no? Se lo pregunto a la exchange o no, lo declaro yo, lo declaras tú, ¿qué mamoneo es este, no? Entonces, en el caso de que sean españolas, uh-huh, tienen la obligación de dar la información a Hacienda, uh-huh, las propias exchanges. Pero esto no está aprobado del todo, porque estamos en ese borrador del 721. Y luego, por otro lado, si tienes menos de 50.000 euros en una exchange que sabes que es extranjera, no tienes que declararlo. Esto es un poco lo bueno que tiene el hecho de llevar tus monedas a
al extranjero, ¿no? Y vamos a escuchar otro método que tiene Jesús para ver qué podemos hacer con estas criptomonedas para saber si lo tenemos que tributar o no. Ujú. La cuestión sobre todo es analizar todo tu saldo y decir, bueno, por lo menos que no tenga más de 50.000 euros en exchanges. Por ejemplo, si tienes en exchanges en España, pues ya sabes que esos no habría que declararlos, porque si hubiera algún modelo español, ya lo declarará el exchange español, ¿vale? Pero si tienes dudas, mejor te lo llevas a una wallet a 31 de diciembre y el día 2 de enero lo vuelves a llevar al exchange, porque encima, según el modelo, es el saldo a 31 de diciembre, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes hacer un traspaso el día 29 de diciembre y el día 2 de enero otra vez al exchange para hacer todos los movimientos que quieras. Claro, este es uno de los truquitos, ¿no? Porque Hacienda para hacer la renta, Hacienda mira todo lo que has hecho durante el año fiscal hasta el 31 de diciembre. Si en el 31 de diciembre no tienes más de 50.000 euros, lo que puedes hacer es llevarlo a una wallet fría, que esta wallet fría es una especie de monedero de criptomonedas, pero es digamos que no está conectado a online, sino que es como un pendrive en donde tú tienes ahí pues tus criptomonedas y toda la información encriptada, de manera que, claro, como te la has guardado en esa fecha, es como ya no tienes que declararlo porque Hacienda no ve que exista. No, y después puedes volvértela a conectar a la red ya pasado el año, de manera que bueno, es una de las maneras así como para digamos, torear, entre comillas, a Hacienda en este caso, ¿no? Hay muchas fórmulas, pero bueno, es interesante saber cómo hacerlo. Que al final bueno, que es que garantiza que están en España, porque están en un pendrive que tienes tú. Exacto. Entonces, claro, ahí no hay duda alguna, entonces magnífico. Y como de todas formas, bueno, esto siempre lo decimos entre comillas, ¿no? Porque Hacienda no puede saber qué pasa en esas exchanges, ¿no? Y qué pasa con esas criptomonedas que tienes. En el momento en el que lo sepa, pues ya esto puede cambiar un poco la perspectiva y el paradigma, ¿no? Pero hasta ahora... Hasta ahora no. Luego entonces ahora nos vamos a meter brevemente en el tema del IVA, ¿no? Que esto, bueno, es simplemente una pregunta que surge mucho en algunos foros de internet, y es si es cierto que las monedas virtuales están exentas de IVA, el hecho de adquirir o vender monedas. Y esto es lo que nos dice Jesús. En IVA por ahora no han metido, lo consideran eso pues como monedas, y bueno, está exento o no sujeto y por lo tanto la transmisión, etcétera, no lleva IVA, ¿vale? Por lo tanto nos evitamos un tema bastante complejo. Menos mal. Sí. Bueno, se entiende que son monedas, por lo menos, ¿sabes? No se entiende que estás adquiriendo un bien o pagando un servicio, etcétera. Y bueno, ahora sí que volvemos al IRPF, ¿no? Sí, el IRPF es otro tipo de impuesto. En el caso de las personas físicas, el IRPF, impuesto de renta para las personas físicas, y en el caso de las empresas, el impuesto de sociedades. Entonces, la pregunta es cómo funcionan los tipos impositivos, ¿no? ¿Cuáles son los porcentajes que tenemos que aplicar en caso de las ganancias obtenidas mediante la inversión en criptomonedas? Entonces, aquí realmente aquí se hace lo mismo, ¿no? Una analogía al método tradicional, entre comillas, porque no es tan que es utilizar la criptomoneda como si fuese una divisa, una acción, ¿no? Entonces, si inviertes, por ejemplo, en Bitcoin, vas a tener que tributar en el IRPF, porque a efectos prácticos esa inversión en esa criptomoneda es como una inversión en una operativa con divisas. Vale, ¿qué tipos impositivos tenemos? Esto es lo que nos cuenta Jesús. Vale, aquí tenemos que analizar de qué tipo de ganancias estamos hablando, ¿vale? Porque con cripto podemos obtener de varias formas. La forma más común, las permutas, cambiando una por otra, ¿vale? Haciendo trading. Entonces, las permutas, eso tributan como una ganancia patrimonial, que tributan al 19% los primeros 6.000 euros de beneficio, al 21% los 44.000 siguientes de beneficio hasta llegar a 50.000, al 23% el resto hasta llegar a 200.000, a partir de 200.000 al 26%, y este año quieren meter para el año que viene el 27 y el 28% a partir de 300 y 400.000 euros. Entonces, en definitiva, imagínate, por hacer algo muy sencillito, que ganas 60.000 euros. Bueno, pues los primeros 6.000 euros te van a tributar al 19, los siguientes 44.000 euros
al 21 y los 10.000 siguientes hasta llegar a los 60.000, sumando todo, van a ir al 23%. Al final te va a quedar una media de un 21%. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuánto nos costaron las cripto y cuánto valen en el momento de la venta. ¿Vale? Y para eso, desde luego, ¿qué hay que utilizar? Pues algún tipo de software, porque tú puedes decir, he vendido 0,01 Bitcoin y he comprado 3,28 Ethereum. Vale, eso ante Hacienda le da igual, necesita euros. Entonces, claro, hay que decir, vale, ese 0,01 Bitcoin, ¿cuántos euros eran en aquel momento y cuántos euros son ahora? Por lo tanto, ya no es solamente la dificultad de intentar unificar todo, sino que hay que convertir todo a euros. Entonces, claro, pues te viene de MetaMask, quiero decir, te viene de cualquier exchange, yo que sé, chino, o de cualquier otro lado. Entonces, claro, tienes que convertirlo todo a euros y por eso o utilizas un software específico o si no es casi imposible. Vía la Excel puedes empezar al principio, pero al final se lía siempre. Claro, es que aquí tenemos que tener en cuenta, para tributar el IRPF tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es cuánto nos costó la moneda, ¿no? Qué valor económico, en este caso en España, al ser euro, qué valor de euro tiene esa moneda en el momento de compra y qué valor tiene en el momento de venta, ¿no? Entonces, así podemos saber si hay esa permuta. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, esto... La blockchain, el propio concepto de blockchain es el que nos ayuda en esto, porque hay el sistema de blockchain permite, digamos, siempre... La trazabilidad. La trazabilidad, claro, en el sentido de que cada acción o cada transacción siempre es como un dato añadido en esta cadena de elementos, ¿no? Siempre tenemos datos añadidos, nunca se borran. Por lo tanto, nosotros podemos ir para atrás, vale, aquí se produjo la compra y valía tanto. Aquí se produjo la venta, valía tanto. ¿Hay una diferencia? Vale, sí, pues tengo que hacer la tributación por X dinero porque se establece que es este dinero, por lo tanto, por ejemplo, si son 20.000, bueno, los ejemplos que ha dado Jesús, ¿no? En función de la cantidad, pues a un porcentaje o a otro, ¿no? Uh-huh. Claro, todo esto puede ser un follón terrible para una persona que está ahí haciendo un Excel infumable para poder... Porque imagínate que haces muchísimas transacciones a lo largo del año, es que te puedes volver muy loco, ¿no? Y manualmente ir pasando cada uno. Claro, es un poco locura, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas nos permiten, digamos, facilitar estos procesos para que no sean tan arduos? Pues una de las herramientas son Chain Analysis, que es una inspección, digamos, de tu wallet, lo que te permite ir a los momentos específicos de las transacciones para poder identificar estos movimientos de una manera fácil, rápida y que no te mueras por el camino, para poder definir exactamente si esto se tributa o no. Esto, sobre todo, es muy útil para tipos de asesores fiscales como es el caso de Jesús. Y bueno, claro, no solamente se utilizan herramientas como Chain Analysis, sino que también hay otros software y herramientas que son claves, sobre todo luego para poder tener esos datos especificados, saber cuánto tienes que tributar por cada uno, etcétera. Y Jesús nos habla de cuál es el software más utilizado. Empezamos todos con una Excel, pero ya los colores de la Excel ya no había más colores para ir poniendo de lado a lado, para cruzar. Entonces hay que ir a un software específico. Existen software que directamente te recogen toda la información de CSVs, vía APIs, vía la dirección pública de la blockchain, directamente ya te importa todo. Te importan los NFTs, te los cuantifican, o sea, te los identifican uno a uno. Cuando lo vendes ya te dice cuál es el coste, etc. Entonces hay software específico, ¿no? El software más conocido, CoinTracking. CoinTracking es el software número 1 a día de hoy, el que más gente está utilizando, sobre todo en España y en el resto del país, o sea, de los países yo creo que también, ¿no? Y bueno, nos comenta además que existen otra serie de software que pueden ser o bien complementarios o bueno, sustituir a este software. Después existen otros, como por ejemplo son CoinLee, CoinTracker, CryptoTax Calculator, etc. Entonces son software específicos que lo que te hacen es te acumulan todos tus movimientos cripto, te los unifican y te sacan al final como un resumen de tu resultado, ¿vale? Y de tu situación en cada momento. Entonces, claro, tienes que ir a algún agregador de estos cripto para que
para que te ayude a hacerlo, porque si no es imposible. Date cuenta que hay que ver cuánto te costó, cuándo lo vendes, cuánto tienes en cada momento. Por ejemplo, para 720, decir, oye, pero a 31 de diciembre exactamente tenía más de 50.000 o no. Claro, tú si tienes que ir mirando wallet a wallet, mira, en esta sí que tenía tanto, en esta no, en esta sí, en esta, pues claro, que al final le das a un botón, oye, tanto, mira, pues no, o mira, tanto, pues sí, pues voy a hacer algo, voy a tomar alguna decisión. Interesante, porque bueno, te permiten tanto organizar los datos como sacar conclusiones que luego Claro, son las que hacen que puedas saber tributar con cómo, comodidad. sí, o sea, que ver cómo hacer estos truquillos que hemos comentado, ¿no? Ujú. Para tributar más, tributar menos, y depende de tu caso, ¿no? Exactamente. Vale, hemos hablado mucho del tema de criptomonedas. Vamos a mover un poquito el terreno para hablar en concreto de los NFTs, ¿no? ¿Tributan de la misma manera que las criptos? ¿Cómo exactamente se evalúan, ¿no? También dijimos que en las criptos, en función de la acción que hagas, lo tributas de una manera, lo metes en una casilla o en otra. En el caso de los NFTs, también los metemos de una manera diferente, porque los NFTs están como más asociados a como si fuesen unas obras de arte, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿hay que incluir los NFTs en el impuesto de patrimonio? En el impuesto del patrimonio se incluyen todos los bienes que tienes mundiales, ¿vale? Todos los bienes mundiales que que tienen los españoles, los residentes en España, residentes fiscales en España. Claro, por ejemplo, se valoran las acciones en función de lo que vale a 31 de diciembre o el saldo medio del último trimestre. El banco, pues lo que tienes a 31 de diciembre. Los inmuebles, pues, por ejemplo, valor de coste, ¿vale? Es decir, el inmueble no tienes que ir valorando cada año cuánto va variando su precio, pues porque al final no tiene un mercado líquido, ¿no? Las cripto, pues por ejemplo, las cripto hay que valorar a 31 de diciembre lo que vale exactamente la cripto ese día. Es decir, si tú tienes un Bitcoin que lo compraste a 10.000, pero el 31 de diciembre vale 100.000, pues tendrás que decir que ese día tú tienes 100.000 euros. Los NFTs, claro, los NFTs es más parecido a una casa en el sentido que no hay un mercado líquido. Por lo tanto, habrá que valorarlos por el coste. Es decir, si te costó un NFT 10.000 euros, pues tendrás que valorarlo por 10.000 euros a final de año, a no ser que tengamos una prueba muy fehaciente de que no es el valor de mercado. Pero claro, es complicado, es decir, porque eso tú has podido haber comprarte un Bored Ape, por decirlo así, en su día que te costó 100.000 euros y que a día de hoy pues igual han bajado muchísimo, ¿vale? Pero como es muy difícil justificar cuál es el valor, oye, no son 100.000, son 25.312. Al no ser fungible, que no se puede cambiar por otro con un valor exacto, sino va a depender de lo que tú y yo acordemos en la transacción, hay que mantenerlo al valor de coste, ¿no? A efecto del impuesto del patrimonio. Y por lo tanto, a día de hoy, pues es como habría que incluirlo, ¿no? Esto es una movida, porque Sí. claro, hay tanta fluctuación dentro de las blockchain y el valor de un NFT que claro, es que es como si es a valor de coste, es que te puede salir muy bien, te puede salir muy mal y te puede dar un infarto en cualquier momento. En plan de, a día de 31 de diciembre, que es cuando tenemos que devengar este impuesto de patrimonio, o sea, es que ese día es como un infarto, porque es en plan, o me puede salir bien y puedo pagarle una pasta a Hacienda, o no, al contrario, no, me puede salir bien y el valor digamos, de venta es inferior al valor de coste, puede ser este. Claro, los impuestos que pagas son menos, pero claro, si ha subido, es que claro, aquí hay un... Sí, de hecho, el ejemplo que pone Jesús es bueno, porque justamente los Bored Apes son un caso en el que en cuestión de un año el precio se desplomó. Entonces, claro, los compraron, bueno, también aquí ha habido de todo, hubo gente que lo compró muy barato, el precio subió una barbaridad y luego se desplomó, otra gente que lo compró más caro, pero bueno, que justamente es lo que sucede, lo que dices, ¿no? Si lo has comprado muy barato y se dispara, pues bien por ti, porque entonces pagarás menos impuestos. Si es al revés, quién sabe, sobre todo por lo bestias que han sido las subidas y las bajadas de los precios de las colecciones más importantes de NFT en los últimos años, ¿no? Claro, y es que no hay una manera de saberlo más allá de lo que cuesta en ese momento, ¿no? Hacienda no tiene una manera de
traducirlo por ser no fungible. Y este modelo de impuesto de patrimonio se presenta online en el modelo 714, en las mismas fechas que la renta. La renta. Entonces, también un poco, seguimos relacionándolo a los NFTs y le preguntamos, y esto tiene que ver también con un vídeo que subió Jesús y nos recomendó que lo viéramos, donde él explica esto en más detalle. Si la gente quiere profundizar en este punto, puede hacerlo, ¿no?, yendo a su canal. Pero bueno, le preguntamos de qué forma cambia la Hacienda la forma de facturar los NFTs y la manera en la que entiende justamente las plataformas de exchange. Y esto es lo que nos cuenta. La verdad es que es un cambio radical. Fíjate, Hacienda rectifica en cuestión de 6 meses. En marzo saca una consulta a la agencia tributaria diciendo un ilustrador hace NFTs y los vende a través de una plataforma. Y le dice el ilustrador, oye, ¿yo a quién le tengo que facturar y cómo facturo? ¿Con IVA, sin IVA? Y le dice Hacienda, mira, a la plataforma, como la plataforma no te está comprando nada, que es un mero marketplace, es un intermediario que se cobra su comisión y ya está, y la plataforma no tiene ningún poder de decisión ni del precio ni nada, mira, tú a la plataforma no le factures. Tú le tienes que facturar directamente al consumidor final, es decir, al comprador de tu NFT, ¿no? Y le vas a tener que facturar con el IVA correspondiente al lugar de residencia de este consumidor final. Y claro, le decimos, ya, pero ¿dónde está este consumidor? Que solamente sabemos la wallet que tiene, solamente sabemos su dirección de Ethereum, ¿no? Y entonces dice Hacienda, bueno, pues mira, tú con la IP, con el teléfono, con la dirección del banco, ¿no? Que es que esto va de otra cosa, que esto no va de esto, ¿no? Porque encima, igual la plataforma puede tener la información, pero el creador del NFT no tiene absolutamente nada, ¿no? Claro, esto era lo que un poco comentábamos con el tema de los exchanges, que se considera un exchange extranjero y un exchange nacional. Y justamente aquí esto le comportaba una carga importante a todas las personas que creaban NFTs, porque tenían que ver cómo demonios tenían que facturar. Bueno, y, ojo, no solo hablaba de lo de los exchanges, incluso no sabes a quién le está facturando, no sabes dónde está la persona realmente, en qué país, porque esa información no la tienes tú. En todo caso, la puede llegar a tener el exchange, pero no necesariamente. Claro, y de hecho, esta consulta que se hizo en marzo del 2022 fue de nuevo matizada, vamos a llamarlo entre comillas, más adelante. Vamos a ver la respuesta que dio Hacienda. Gracias a Jesús. Han respondido a una consulta que encima hicimos nosotros en nuestro despacho para un cliente nuestro, que era ilustrador, y me dice, Jesús, ¿cómo tributamos? Digo, mira, vamos a tributar de esta forma, pero vamos a hacer una consulta, a ver lo que nos dice, ¿no? Y cambia, ¿no? Y en la propia consulta dice, no, matizamos la respuesta de marzo. Bueno, la matizas, la has cambiado radical. En este caso está diciendo, mira, como no tienes posibilidad de saber quién es el usuario final, pues entonces lo que vas a hacer es, creador de NFTs, ilustrador, tú le facturas a la plataforma y la plataforma que le facture al consumidor final. Entonces nosotros, claro, para los ilustradores les viene muy bien, porque si la plataforma está en España, le factura con el 21 y si está fuera de España, sin IVA y ya está. Claro, esto traslada, digamos, el problema, pero no lo resuelve del todo, ¿eh? O sea, traslada el problema de el comprador y con el usuario final a través de una plataforma de marketplace, en plan de, vale, digamos aquí el creador es como, vale, pues ya me limpio las manos porque le doy como la pelotilla a las plataformas, pero las plataformas es, vale, yo sigo sin saber quién es el consumidor final, entonces es como que todavía está ahí matizándose, se están haciendo un poco locos en Hacienda. De hecho, lo que comentaba Jesús, bueno, es que hay algunas, o sea, como que Hacienda decía, bueno, la manera que tienes de saber, tu exchange, la manera que podrías tener de saber dónde está el consumidor final es a través de la dirección IP. Pero claro, no siempre es fácil saberlo. Hay mucha gente que utiliza VPNs, por ejemplo, o sea, es una opción. Entonces, decía también que otra alternativa es pon dentro de tu proceso de compra la opción de decir en qué parte del territorio estás ubicado. Claro, esto aquí entramos en muchos conflictos y esto yo creo que va a conectar un poco con lo que es el punto final, que es justamente toda la filosofía Web3, ¿no? Y el choque que puede haber con el sistema tradicional.
¿no? Porque mucha de esta gente, no todos, hay mucha gente que simplemente lo ve como una herramienta de inversión más, una entrada de dinero más, una actividad de trabajo más, pero hay otras personas que, además de ello, creen en una filosofía descentralizada, no controlada por los estados, no controlada por los bancos. Y claro, el tener que dar toda esta información geográfica, pues entra en conflicto con lo que son sus creencias, ¿no? Lamentablemente, seguimos viviendo en un mundo que tiene unos sistemas tradicionales, seguimos viviendo en un mundo que nos exige el pago de impuestos. Y bueno, a mí me parece interesante la manera o el enfoque que tiene Jesús de todo esto. Vamos a escucharlo. Lo primero, que los impuestos, que cada uno haga lo que quiera. Entonces, que el que no quiera pagar, pues que no pague. Que oye, que cada uno ya es mayor, ¿no? Yo siempre al final voy con el mismo discurso. Hay mucha gente que dice, no, que yo no pago porque es no sé qué, porque esto es Satoshi. Bueno, pues bien, que cada uno que haga lo que quiera, que el que no quiera pagar, que no pague. Que el que quiera pagar porque vea que esto es una cosa que es un activo más y que al final yo ¿cuál es mi objetivo? Invertir aquí y después poder disfrutar de mi dinero comprándome una casa o yéndome de vacaciones. Entonces, claro, para eso tienes que tener una trazabilidad. Y entonces, cuando lleves dinero al banco, cuando Hacienda vea que tienes ingresos, etcétera, pues tienes que tener una trazabilidad. Entonces, lo que siempre decimos es, oye, todos los movimientos que hagas, no te esperes hasta final del año a intentar unificarlos en uno de estos, porque es casi imposible. Oye, ¿qué hicimos en febrero del año 22? No, pues venga, pues lo vamos haciendo trimestralmente. Por lo menos eso hace que te acuerdes de más movimientos. Sí, mira, esto lo llevé a la billetera esa, qué sé, de Phantom para hacer un no sé qué. Vale, ostras, pues me acuerdo. A un año vista es imposible, ¿no? Entonces, lo que sí que recomendamos nosotros es que eso, pues que al final traqueemos nuestras operaciones y utilicemos algún software para ir metiéndolo periódicamente, que no esperemos hasta el final y ya está. Incluso aunque no lo quieras tributar, pero es que va a venir perfecto para demostrar que es un dinero legal, que es un dinero que realmente tú lo has originado invirtiendo en una serie de esto y después incluso pues para efectos de bancos, etcétera, pues es importante. Bueno, y este es el mensaje un poco que dice Jesús. Es en plan, si quieres estar tranquilo y tranquila, pon tus cuentas en orden. Uh-huh. Vamos a hacer una gestión a corto plazo para no volvernos locos. Sí. Y con todos estos tips que os hemos comentado, esperemos que este capítulo haya iluminado, haya abierto un poco más, haya respondido un poco a las típicas preguntas dudas, sí, de qué hago con las criptos a nivel fiscal, ¿no? Así es. Así es. Ha sido un capítulo interesante. Yo he aprendido un montón. Yo también. Ha sido duro, pero sí, yo creo que, bueno, que puede ser muy útil también para todos. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido cómo declarar ganancias producto de operaciones con criptomonedas y de transacciones con NFTs y sobre los aspectos legales y fiscales que debemos tener en cuenta en estos procesos. Recuerda que subimos un capítulo quincenal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Agradecemos a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.